lucha entre los hombres que mataron, si es que alguna vez conocieron el entusiasmo, y aquellos en quienes la fe morirá con nuestra existencia, el triunfo será para España, la del inagotable y misterioso renacer que una vez más podrá asombrar al mundo con el esplendor súbito de sus renacimientos inesperados. Abombada, la tez pálida, la barba y el cabello blancos, unos ojos menudos, claros, transparentes, como expresión del espíritu, que era una fusión de la comprensión, de la indulgencia y de la esperanza y de la bondad. Ese era Pablo Iglesias. Hay un micrófono que tiene que trabajar. Si no importa. Pero rico. Señoras, señores funcionarios, el día de hoy es un día memorable en la historia de la administración española porque por vez primera tiene lugar el acceso de la mujer a la vida directiva de la administración. Era una obligación por parte del gobierno provisional de la República, que la satisface con un vivísimo sentimiento de complacencia, tener este acto de justicia para con la mujer española. Lo ha merecido, lo ha ganado. Lo ha ganado aportando al rejuvenecimiento actual de España la doble actividad, la actividad en la vida universitaria y profesional, la actividad en el remozamiento de la emoción civil. La señorita Victoria Kent recoge una tradición en el pensamiento español que tiene como punto fundamentalmente luminoso la figura de doña Concepción Arenal, a la que en este momento la mujer española y la administración española, por boca de este ministro del gobierno provisional de la República, le rinde el tributo merecido. Una responsabilidad. Bien cierto estoy de que ustedes, lejos de quererla contraer, lo que quieren es saldar la deuda que tiene la mujer española con la vida social y estatal española. Y para terminar, no más que las palabras rituarias, en nombre del gobierno provisional de la República Española, doy posesión a la señorita Victoria Kent de la Dirección General de Prisiones. A ella otorgamos esta representación por sus condiciones excepcionales, talento, firmeza, modestia, recato, todo
lo que se puede invocar en una persona para rodearla de la autoridad de que en este momento la inviste el gobierno provisional de la República. Sean mis primeras palabras de agradecimiento a este gobierno de la República Española que de esta manera trae a colaborar a la mujer. Estas palabras no significan en modo alguno un juicio personal. Yo recojo en este momento el sentimiento y el pensamiento de todas las mujeres españolas. Un programa de futuro que lleva en su seno toda la moralidad en las cárceles, pero al mismo tiempo toda la justicia mirando hacia el pasado, en lo que signifique revisión y justicia estricta en el cumplimiento de los deberes que se dejaron sin cumplir. Identificada en absoluto con el ministro de Justicia, mi querido maestro, no vengo más que a secundar su labor. Y estoy segura que siguiendo sus enseñanzas, estoy segura que siguiendo las normas que él nos ha trazado en todos los aspectos culturales en la vida, yo no puedo tener la preocupación de cometer un desacierto, porque en el momento que vacile, miraré siempre, en todo momento, la conducta de este hombre, la labor de este hombre, las enseñanzas que nos ha dado a todos Fernando de los Ríos. Han de firmar testigos, han de firmar los testigos cualificados que parece que estos números. Sí. Por mi parte, quiero que firmen el señor director general de Carabineros y el señor director general de Propiedad. A recreo y a instrucción de los vecinos de Madrid.